Que estén bien, bienvenidos esta noche. Hoy vamos a hablar de un área muy bonita. ¿Ustedes leyeron el anuncio de qué trata el día de hoy esta sesión? No la recuerdan. Esta sesión es muy bonita, prestenle atención y la vamos a iniciar rápidamente. Pero antes de iniciar, no sé si tienen alguna pregunta antes de iniciar con el resultado de aprendizaje. Tranquilos, no hay problema. Sí estamos grabando, pero no pasa nada. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido con las actividades? Mile, no he visto tus actividades. Profe, yo estoy adelantando, la verdad es que he ¿Sí? tenido bastante trabajo y pues ahí estoy. Yo ya te envié ayer Listo. una evidencia, hoy Bueno, te envío otras que estoy en ello. listo, entonces yo esta noche verifico. Chaylin, ¿cómo vas? ¿Entiendes lo de los flujogramas, lo de los flujos de caja, que son las gráficas? Profe, lo que pasa es que yo entendí algo, yo se lo envié, pero como no me lo has revisado, no sé si ya lo entendí. Ya le escribí, mi Chaylin, anoche, ayer por la tarde. Revisa. Yo se lo reenvié en la noche tarde. Ese que No. Hoy no he mirado. Estoy en esas. Alcancé a ver fue la de Cindy y alcancé a ver la de Jimena. Entonces, estoy mirando esa parte de Jimena, pero lo vi es en un Word. Entonces, ahorita vuelvo e inicio y miro en la plataforma a ver qué fue lo que pasó. ¿Listo, Jimena? Porque si no me toca calificarle en el Word. Listo, pues en el Word está abierto, igual está trabajado en Excel las fórmulas, pero pues si no las puede ver, igual yo pues anoche copié y pegué todo en Excel y volví y se lo envié. Bueno, entonces, porque hoy por la tarde precisamente estaba mirando el tuyo y aparece en Word, por eso te pregunto. Yo dije, pero no me lo envió en Excel, porque es mucho más fácil y para digitar y para todo con las fórmulas, lo podemos verificar y les puedo colaborar pues mucho más. Y yo les estoy escribiendo, yo les estoy escribiendo qué deben hacer, ¿sí? Para que ustedes lo realicen, les hago una parte y ustedes la terminan, ¿sí? Les indico qué deben de hacer. Les doy el paso a paso y ustedes terminan. ¿Listo? Me parece una manera mucho Listo, más sí, señor. fácil. ¿Listo? Gina, ¿cómo vamos? Instructora, pues ya los terminé hoy y los voy a subir hoy los ejercicios. Bueno, o sea que tengo trabajo al 100, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, listo. Milena, Mayra, ¿cómo vas, corazón? ¿Cómo vamos? Profe, yo me pongo al día en el fin de semana con la Listo. Tranquilos. Eso es ahí, ese módulo, el módulo que estamos desarrollando, es un poquito cortito. Entonces, no se preocupen, tranquilos. Si de pronto para estas actividades que son un poquito más gorditas, porque los gorditos son pesaditos, entonces, pues nos vamos con después. Nada pasa si la evidencia dice tardía. Yo los voy a verificar. Igualmente, si hay que desarrollar algunos ajustes, pues hacemos los ajustes. ¿Listo? No se preocupen. Cuenten conmigo que yo les colaboro, señora Chaylin. Instructora, yo quiero hacerle una preguntita. La cuestión de tasas, hay dos evidencias. Sí, Chaylin, hágame un favor. Lo que pasa es que las evidencias, la donde dice sabemos que es la que termina en 1089, ¿no? Entonces hay una que es la ATA 7 EV01 y está la ATA 7 EV0, 0 qué, 04. Entonces esas dos son iguales. ¿Listo? No sé por qué quedaron iguales. Me hacen el favor y me la suben. Entonces ya ¿Quiere saben. la misma de aquí es la misma de la otra? De la conversión de tasas de interés. ¿Listo? Yo Listo. en esa sí solo le subí una instructora anoche en Excel. O sea, listo. Gracias. cuando mire, solo va a haber una.
Sí, sí, está bien, Jimena, y hacemos las correcciones en la que usted me haya subido y Ah, después, cuando ya estén bien, me haces el favor y la subes a la otra. al otro. Ay, bueno, Sí, gracias, sí, instructora. háganme el Bueno, favor porque sí, para todos lo mismo. Súbanla por favor si quieren a la 4, sí, a la 4, a la data 7.4. Con eso ya los verifico y que hacen los ajustes y cuando ya estén bien, entonces la suben a la otra. ¿Listo? Sí, listo, hagamos así. instructora. Listo. Y alguien se me conectó de, ¿quién es Kid Mantenimiento? Yo, profe. ¿Quién soy yo? Leonardo. Hola, Leonardo. Es que todavía no he llegado a la casa, entonces me tocó Ah, conectarme desde el trabajo. ay, bueno, listo, no importa. Ven, bueno, vamos a hablar hoy sobre, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Leonardo, entonces me te digo rápidamente. Y entonces vas escuchando todo lo que estamos hablando. Suban, vayan enviando, tranquilos, despacio, porque igual también yo tengo que calificarles, de hacerles ajustes, yo les voy a dando el paso a paso que deben de realizar. ¿Listo? Y vamos aumentando, vamos aumentando. ¿Listo? No se va a enojar. No se va a enojar cuando les haga las apreciaciones. No, igual estamos para mejorar. ¿Listo? No hay ningún problema. Listo. Entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir mis diapositivas. Entonces, eh, buenas noches, Paula. ¿Cómo estás? ¿Quién llegó por ahí? ¿Sí fue Paula o no llegó Paula? Listo. Estoy compartiendo pantalla. Ahí. ¿Lo ven? Yo creo que sí. Sí, profe. Listo, no nos vamos a demorar mucho el día de hoy. Esta área me parece muy bonita. Espero que la aprovechen y los que están acá, va a ser muy productiva esta sesión. ¿Listo? Entonces vamos a hablar, estamos en la sesión número 001 de el módulo de asesoramiento al consumidor financiero. ¿Listo? Vamos a ver, para esta competencia, como les decía, vamos a hablar de 4 resultados de aprendizaje en la competencia de ejercicios de derechos fundamentales del trabajo. Ojo, ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo. Tengo acá mis 4 resultados de aprendizaje que vamos a desarrollar, pero cada uno de ellos los vamos a unir, digamos así, los vamos a unir. Entonces, perdón que me están golpeando por acá. Listo, buenas noches. Acá, como les venía diciendo, son 4 resultados de aprendizaje. ¿Listo? Donde vamos a valorar estos 2 y estos 2. Entonces, casi al mismo tiempo dentro de una misma actividad. Entonces, estas acá vamos a hablar, vamos a ver sobre valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Esta parte es muy importante en nosotros como trabajadores. Vamos a ver para el día de hoy reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales del trabajo. Toda la parte social, toda la parte económica. Y para la siguiente actividad, la próxima semana, vamos a hablar de practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la institución política, perdón, vamos a hablar de los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la constitución política y los convenios internacionales. Esta parte es muy, muy bonita. Y por último, vamos a hablar sobre participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. ¿Listo? Entonces, hoy es 9 de septiembre del 2021. Listo, señores. Vamos a hablar hoy. Vamos aquí, vamos a hablar, como les decía, esta es nuestra competencia. Este es ejercicios de los derechos fundamentales del trabajo. Y uno, primero que todo, tiene que reconocer algunas entidades internacionales, ¿cierto? Y con respecto a los derechos fundamentales, sobre todo enfocados al trabajo.
Entonces aquí tengo mi eslogan, mi logo, donde representa la OIT. La OIT es el máximo organismo especializado, ¿cierto? Que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Así de fácil. Y fue fundada el 11 de abril de 1919 en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles. Su constitución, sancionada en 1919, se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944. Cuando estamos hablando acá, mis amores, de que esta fue sancionada, no es sancionada que la multaron, no. Cuando estamos hablando en materia de derecho, sancionada se dice que fue ¿qué? ¿Alguien me puede decir? ¿De pronto saben qué es sancionada? Señor, señora. ¿Multada, sellada? No. En derecho, cuando hablamos, dices que fue sancionada una ley, ¿sí? O fue, cuando estamos hablando de Como sancionada. aprobada. Como aprobada, correcto. Fue aprobada esta organización, ¿sí? Aquí la fundan y aquí le hacen el reconocimiento jurídico. Entonces fue aprobada en 1919 y fue bastante rápido, miran, porque la fundan el 11 de abril y miren que aquí, sí, la aprobaron igualmente en el mismo año, ¿sí ven? Y se complementa con la Declaración de Filadelfia. Claro, la OIT tiene diferentes tratados internacionales y eso se fundamentan en las diferentes declaraciones. Hablamos acá de la Declaración de Filadelfia, también está la Declaración de los Derechos Humanos, entonces esta es elemental. Esta organización es fundamental, sobre todo para los derechos del trabajo. ¿Listo? Ahora hablemos acá. Me dicen, ¿cuáles son los derechos del trabajador? Ojo con esto. Aquí me dice que aquí en Colombia, como en cualquier parte del mundo, existen normas legales, ¿cierto? Eso va a pasar y eso siempre va a ser así. En donde se deben aplicar ciertas reglas, ciertos derechos y se deben tener en cuenta las personas jurídicas con respecto a estos derechos que tiene un trabajador. Y estas reglas, estos derechos y estos también nosotros como trabajadores tenemos unos deberes, van a estar consagradas en las leyes, en las normas, ¿cierto? Y pues lógicamente las entidades, ya sean financieras, comerciales, cualquier persona jurídica, inclusive también las personas naturales, cuando éstas contratan personal para su colaboración, se deben someter al imperio de la ley y respetar esos derechos que nosotros tenemos como trabajadores. ¿Listo? ¿Por qué? Porque bien, si estos digamos, se niegan ante estos derechos, pues vamos van a tener problemas jurídicos esas entidades jurídicas o personas jurídicas como las personas naturales. ¿Listo? Aquí estamos hablando que cuáles son los derechos del trabajador. Entonces, ¿qué me están diciendo acá? Bajo la norma hay tratados internacionales y hay organismos que regulan estos derechos. Tenemos nosotros en materia internacional la OIT, ¿cierto? ¿Qué es la OIT? Organización Internacional del Trabajo. Perfecto. Igualmente, ojo, igual ahí también están los tratados internacionales y nosotros a nivel nacional, lógicamente vamos a tener nuestra constitución y vamos a tener el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? En el campo privado y en el campo público, ¿sí? Las entidades públicas, vamos a tener igualmente la ley 909, pero igual esta también tienen regulados por el CEPAC, es el Código Administrativo. Bueno, entonces arranquemos. Ya haciendo ese recorrido, nos dice que la Constitución Política de Colombia, la de nosotros, que en el artículo 25 nos habla que el trabajo es un derecho y una obligación social.
y que goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Ojo, teniendo en cuenta que la Constitución Política de Colombia es una carta de principios. Esta es la que nos regula. Dicho, aquí hablamos de los principios que tienen las normas. Ojo, ahí la Constitución Política habla de principios, no de normas, sino de principios constitucionales. Bueno, entonces aquí nos está diciendo que sí, que nos está diciendo que el trabajo es un derecho y es una obligación social y que goza todas las modalidades de la especial protección del Estado. Está consagrado, nos ampara el Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Dignas y justas, ojo con eso. Esas son dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Igualmente nos habla en el artículo 39. Establece que los trabajadores y los empleadores, ojo, los trabajadores y empleadores, es decir, yo como trabajador y ustedes como jefe, tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Eso es autonomía que tiene cada trabajador. ¿Listo? Si yo, o nosotros más bien, los que estamos acá, si nosotros queremos o podemos, o hay ese derecho, eso es un derecho de uno a constituir o afiliarse a un sindicato o a una asociación, lo podemos hacer libremente. No va a haber problema. Y esto no va a ser una intervención por parte del Estado. ¿Listo? Hola, Luz Elena, ¿cómo estás? ¿Bien? Listo. Entonces, hasta ahí es claro. Entonces, finalmente, y en otras palabras, finiquitando, entonces decimos que uno de los derechos destacados en la Constitución de Colombia es la libre asociación mediante la conformación de un sindicato, ¿cierto? Vale por los derechos, ojo, estas asociaciones, estos sindicatos velan, ¿cierto? Por los derechos y los beneficios de los empleados frente a la empresa. Es claro que es un sindicato o una asociación. Eso siempre van a velar por los derechos y beneficios de los empleados. ¿Estamos? Estos sindicatos por lo general se dan a aquellas personas, sobre todo las asociaciones, hablan digamos, se van más hacia la parte privada. La parte privada estamos hablando, digamos, de entidades financieras que tienen que son asociaciones o cooperativas. Cuando hablamos de un sindicato, por lo general se van a dar en el campo público, en las alcaldías, en las instituciones educativas, me doy a entender. Entonces uno hace las afiliaciones. Yo soy devota a lo que son los sindicatos, a la defensa de los derechos de los trabajadores, igualmente a aquellas corporaciones que nos ayudan, ¿sí? En la defensa igualmente de estos derechos. Igual, pero igual así como nosotros tenemos derechos, también igualmente también tenemos unos deberes para con nuestra entidad, ¿cierto? Ahora, aquí hablamos de unos derechos fundamentales que el Estado reconoce, que es igual y que están contempladas dentro del artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Antes de seguir, ¿ustedes tienen alguna pregunta con respecto a esta parte de los sindicatos? No, señora. ¿Seguro? Es claro. Ojo, los sindicatos se dan en la parte pública, alcaldías, gobernaciones, todos los entes públicos, instituciones educativas, ¿listo? Y las corporaciones se van a dar en el sector público, en el sector privado. Bueno, pero igualmente la misma finalidad que tienen estas es velar por la defensa de los derechos del trabajador. ¿Listo? ¿Frente a quién? Pues frente al empleador, el que emplea, nuestro jefe. ¿Listo? Ahora, igualmente, en el artículo 10, como les estábamos hablando, también está el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Se acuerda que lo estábamos hablando? Y ese también está aplicado a algunos trabajadores del sector público.
Y aquí entonces nos está señalando en el código que es esencial, digámoslo así, para aquellas personas que trabajamos en el sector privado. Entonces aquí estamos hablando que todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías. En consecuencia, queda abolido cualquier tipo de distinción por razón de carácter intelectual o material. ¿Sí? Pues estamos hablando acá de la materia laboral. Su forma de distribución, el género, sexo, salvo excepciones establecidas por la ley. Aquí nos está hablando simplemente que no va a haber ninguna discriminación. Es eso, ni por sexo, ni por edad. O la edad tenemos que entrar a mirar ciertas parámetros, porque hay menores que pueden trabajar, pero con la autorización del Ministerio de Trabajo y igualmente con la autorización del acudiente, del padre de familia, ¿cierto? Ahí estamos bien. Es decir, si me llegan a preguntar ustedes, profe, mi hijo que tiene 14 años, ¿puede trabajar? Sí lo podría hacer, pero siempre y cuando están catalogadas diferentes actividades para los de 14 años, para los 16 igual, ¿ven? Y tienen que haber unos permisos especiales para dejar trabajar a los menores. ¿Listo? Ahora, vamos a ver unos principios y unos derechos. Aquí les traje un video así como muy chic y les tengo igualmente un material que les va a ayudar bastante en el desarrollo de la actividad. No se preocupen que la actividad es muy sencilla. ¿Listo? No se van a preocupar por eso. Entonces les voy a dejar acá un video que me pareció pertinente, me pareció muy chévere para que ustedes pues lo vean. Ya se los comparto. Ay. Señor, señora. Ay, se fue y no lo van a ver. En 1998, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, adoptó la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, donde establecen 4 derechos. ¿Lo ven? Sí, señora. En 1998, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, adoptó la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, donde establecen 4 derechos universales que se aplican a todas las personas en los países, independientemente del nivel de desarrollo económico. La declaración reconoce que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para asegurar la equidad y el progreso social y para erradicar la pobreza y comprometer a sus 187 Estados miembros a respetar y promover los principios y derechos comprendidos en estas 4 categorías, hayan o no hayan ratificado estos convenios. De acuerdo con la declaración y los convenios de la OIT, los 4 derechos fundamentales del trabajo son: la erradicación del trabajo infantil. Los niños y niñas deben ser protegidos para asegurar una infancia feliz, teniendo en cuenta que la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil requiere una acción inmediata y general que tenga en cuenta la importancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de todas esas formas de trabajo a los niños afectados y asegurar su rehabilitación y su inserción social al mismo tiempo que se atiende a las necesidades de sus familias. La eliminación del trabajo forzoso, que es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para la cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. La libertad de asociación y negociación colectiva. Tanto los trabajadores como los empleadores pueden asociarse en organizaciones que les ayuden a proteger sus intereses y a negociar acuerdos en beneficio del cumplimiento de sus derechos, así como también podrán gozar de adecuada protección en su constitución, funcionamiento o administración.
la no discriminación. Esto implica que ningún trabajador o trabajadora debe ser excluido por raza, sexo, religión, color, opinión política, ascendencia nacional, origen social o cualquier otra exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de trato en el empleo. Que los trabajadores cuenten con las condiciones mínimas para la protección de estos derechos fundamentales del trabajo es una base para lograr el trabajo decente y la justicia social en todos los países. Listo, señores. Es un video muy sencillito, no es el video súper wow, simplemente es sencillo. ¿Listo? Señora Mayra. Mayra. Listo. Entonces, nosotros vimos en el video, fueron 4 aspectos importantes o 4 derechos universales que son importantes. ¿Cuáles fueron? Erradicación de trabajo infantil. 1. Eliminación de trabajo forzoso. Sí. Libertad de asociación y negociación colectiva. Y la no discriminación. Perfecto. Esos, ojo, tienen que tener esos 4. Repítamelos, por favor. Otra vez, perdóname. Erradicación de trabajo infantil. Bien. Eliminación de trabajo forzoso. Listo. Libertad de asociación y negociación colectiva. Y la no discriminación. Listo. Esos, des en cuenta que es lo que a uno, generalmente uno tiene, digamos, es lo que pasa, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la erradicación, ¿cierto? Del trabajo infantil, ojo con este, es por eso les digo, cuando es obligación, cuando los padres o la persona encargada de estos menores los hacen trabajar forzosamente sin que el menor quiera, sin los permisos previos, ahí estamos hablando del trabajo, de la explotación infantil. ¿Listo? Ahí sí. Ojo con eso. Pero cuando el padre de familia o el responsable del menor tiene los permisos que habíamos hablado, no hay ningún problema. Pero pues hay que mirar la situación y las circunstancias y los trabajos a desempeñar por estos menores. La libertad de asociación, estábamos hablando de los sindicatos. Toda persona tiene el derecho a asociarse. Todos, todo el mundo. ¿Cierto? A la no discriminación. A veces por el color, por la raza, ya casi no se ve, pero en algunos aspectos sí, o sobre todo ahorita se ve mucho cuando una mujer está en estado de gravidez o está en estado de embarazo. Entonces ahí sí hay como una discriminación porque a uno no le dice, ¿se acuerdan que hubo un momento que decían que a nosotros, a las mujeres, cuando tomábamos un contrato, si estábamos embarazadas, no nos otorgaban el contrato? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señora. Entonces, claro, entonces dice que porque no estaba embarazado y le exigían la prueba de embarazo, ¿se acuerdan? Entonces, claro, en ese momento, eso ya hace varios que unos 4 o 5 años, entonces, claro, le exigían a uno, si usted está embarazado, no le daban el contrato. Pues es una discriminación. Ahí nos están violando nuestro derecho a trabajar. Desen cuenta. ¿Listo? Tengan esos 4 principios universales porque eso los van a utilizar. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de otros derechos, o cierto que nosotros como trabajadores igualmente tenemos, y ustedes me van a ayudar. Entonces, tengo un trabajo digno. Entonces, ¿a qué hace referencia ese trabajo digno? Entonces, nos habla que en la Constitución de Colombia o en nuestra Carta Magna se especifican que todas las personas tienen derecho a trabajar en condiciones justas y dignas, que era lo que estábamos hablando al comienzo, ¿sí? Que fomenten un buen desempeño laboral y en un ambiente sano y agradable. Aquí el trabajo digno, y para mí no son tantas, digamos, las condiciones también son importantes, pero igualmente el pago que sea representativo
acorde acorde a las funciones que usted desarrolla. Sí me doy a entender, no simplemente a los espacios, a un ambiente laboral sano. Claro que eso es importante y eso influye en el desarrollo de nuestras actividades, pero lo más importante acá que es que haya una relación proporcional, ¿cierto? En cuanto al desarrollo de las funciones con respecto al trabajo. Para mí eso sería, no sé si alguien me quiera colaborar con esa parte de trabajo digno. O que si alguien tiene otra opinión, vale. No sé si tengan alguien quiera participar en cuanto a este derecho. O avanzo. Avanzamos, todo muy entendido, muy bueno. Listo. Entonces, igualmente nosotros como trabajadores tenemos el derecho a unas vacaciones. Tenemos que tener en cuenta muy claro las condiciones de ese trabajo, ¿cierto? De ese contrato, del trabajo y del contrato que se está firmado por tanto el empleado y el empleador. Y lógicamente ahí dentro de cada contrato siempre vamos a tener claro que nosotros como trabajadores vamos a tener un descanso remunerado, ¿cierto? Que son 15 días de trabajo, que si no lo solicita el empleador, los tiene que otorgar el trabajador. Hay empresas que a uno le dicen, qué pena con ustedes, usted se va de vacaciones. O en algunas empresas del sector público igualmente, que se dan las vacaciones colectivas. Entonces ahí están también. En el decreto 1072 o 1072 del 2015 hablan sobre la época de vacaciones, en qué momento se dan, ¿cierto? Pero y el periodo, como si se paga, si no son pagas, toda esa parte está acá, pero lógicamente tienen que ser pagas. Ahora, hablemos de los permisos por enfermedad o por incapacidad médica. Teniendo en cuenta, según no, se tienen en cuenta sí los contratos, ¿cierto? Pero siempre los trabajadores tienen que permitir, los empleadores, perdón, los empleadores siempre tienen que darle unos días de descanso por enfermedad. Lógicamente que hay que aportar, nosotros como trabajadores tenemos que aportar la incapacidad, los documentos médicos para que nosotros, el empleador, nos den estos permisos, ¿sí? Por incapacidad médica. Ay, perdón, es por lo que hoy he hablado harto. Listo, sigamos. Aquí igualmente seguimos con las prestaciones sociales. Aquí estamos hablando que las prestaciones sociales son derechos que por ley le pertenecen a quienes, a los trabajadores, y que éstas se las debe dar el empleador. ¿Listo? ¿Cuáles son las prestaciones? Ojo con esto. Las prestaciones sociales, estamos hablando de una prima de servicios, si el trabajador tiene derecho. Las cesantías, los intereses sobre cesantías, las vacaciones, las dotaciones. ¿Listo? Estamos hablando, ojo acá, de las prestaciones sociales. Cosa aparte que es la seguridad social. Cuando hablamos de esta seguridad social, estamos hablando de la salud, la pensión y la ARL. Entonces, estas son mis prestaciones sociales. ¿Listo? A las cual tiene derecho nosotros como trabajadores. Señores patrones, ustedes como patrones, como jefes, ustedes tienen que pagar a sus trabajadores unas prestaciones sociales. ¿Listo? Ojo, según el tipo de contrato. ¿Por qué? Porque si están trabajando por el contrato por orden de prestación de servicios laborales, las llamadas OPS antes, entonces aquí, es diferente el tipo de contrato. Pero cuando estamos hablando de un contrato a término fijo o a término indefinido, estamos hablando simplemente de este tipo de prestaciones. La seguridad social es diferente. Igualmente,
empleador tiene una obligación, pero nosotros también como trabajadores. Cuando estamos hablando de la pensión, estamos diciendo que nosotros, el patrón, ustedes, jefes, señores empresarios, tienen que pagar un porcentaje que es del 12%. Y nosotros, los empleados, del 4% que le hacen la retención dentro en el salario. Igualmente para la salud, eso es un total del 16%. Igualmente para la salud, en general, es el 12.5%. Y la empresa debe de pagar, ¿cierto?, el 8.5%. Y a nosotros como empleados nos retienen en el 4%. ¿Listo? Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ojo, aquí estamos hablando de los contratos a término fijo y a término indefinido, porque les reitero, si es por el contrato de prestación de servicios laborales, entonces si yo estoy trabajando con ese tipo de contrato, yo, Sonia Mireya Pacheco Gama, tengo que pagar la totalidad de las prestaciones. De las prestaciones de la seguridad social. Entonces yo pago toda mi salud, que viene siendo del valor que yo devengue, el 12.5. Entonces ahí nosotros hablamos en estos tipos de contrato por prestación de servicios, uno le dice no pague todo por la seguridad social, sino un porcentaje. Entonces uno dice, listo, digamos, gano 2 millones de pesos. Entonces yo le calculo el 40% y sobre ese 40% voy a calcular la salud, la pensión. Ojo, la ARL está a cargo del empleador, pero por lo general, cuando estamos hablando por la contrato de prestación de servicios, yo, Sonia, los pago. Entonces yo pago la totalidad de la salud y de la pensión y la ARL. Salud es el 12.5. La ARL, la ARL es el 0,53233 según la actividad, es la que se está hablando desde el primer nivel, porque hay niveles de segundo nivel, tercero, cuarto. ¿Listos? Dependiendo de la actividad desarrollada, entonces nosotros vamos a pagar la ARL. Y por último, pues yo voy a pagar la totalidad de la pensión. ¿Listo? Aquí estamos hablando aquí de esta pensión. Entonces es lo que les estaba hablando, según la modalidad del contrato de trabajo. Y igualmente, y por último, yo tengo que hablar de los ajustes del sueldo que se debe de hacer anualmente, según el incremento, ¿cierto? Según el incremento que se desarrolla o que se realiza cada año, ¿cierto? ¿Hasta ahí tienen preguntas? Señora. ¿Seguro? O sea, no tienen preguntas, ¿está todo bien? Sí, señora, claro, clarito. Con usted. Pregunte si tienen ahorita que estamos acá, pregunten. Listo. Ahora, igualmente, ojo, un derecho que nosotros tenemos es el del contrato que la ley contempla diferentes maneras, digamos, del contrato. Existen los contratos laborales e igualmente los escritos. Por obvias razones que nosotros conocemos, siempre vamos a tomar y se recomienda son hacer los contratos de tipo escrito. ¿Por qué? Lo hacemos en la parte laboral, en la parte verbal, perdón, pues se van a presentar algunas, digamos, diferencias en cuanto a o cambios del contrato laboral. ¿Listo? Entonces es mejor siempre que ustedes realicen un contrato, hacerlo de manera escrita. Bueno, y igualmente lo que les decíamos ahorita, nosotros antes éramos víctimas de la discriminación por el estado de gravidez o de embarazo. Entonces aquí también nosotros tenemos ahora unos beneficios, un derecho, son unos derechos laborales que nosotros tenemos y es para las mujeres embarazadas, ¿cierto? Donde nos permiten ahorita por las 18 semanas, me corrigen por favor, después del nacimiento del bebé, estas semanas tenerlas acompañando, esa es se me olvidó el nombre, ¿cómo se dice? La licencia de maternidad,
¿cierto? Y esas son pagas, esas son remuneradas esas 18 semanas. Y aquí igualmente nos habla que en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo aclara que ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa. Claro. Entonces, ¿y cómo la hacen ahorita, por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios, chicos? Ahorita los jefes se cuidan mucho con esta ley porque simplemente dicen, y entonces, ¿cómo hacen los de este tipo de contrato? Fácil, uno los tiene y sí siguen pagando, sí, pero yo igual tengo que seguir pagando mi salud, mi pensión y mi ARL, y ellos aún no le pagan. Normal digamos, la licencia, pero lo otro es que, digamos, como es un contrato, entonces, digamos, de 10 meses. Yo trabajé 5, al quinto mes pues tuve mi bebé, digamos, entonces tomo mis 18 semanas y me reintegro y termino los otros 5 para darle cumplimiento a este tipo de contrato de prestaciones de servicio. ¿Fui clara hasta ahí? Entonces son cositas que uno pues debe saber para aquellas personas que trabajan bajo esta modalidad de contrato. Listo. Ahora, quiero que vean. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señora. Instructora, yo. ¿Seguro? A ver, dígame. O sea, instructora, que o sea, así como estaba explicando que una embarazada tenía un contrato así de prestaciones y servicios, entonces ella no le pagan esas 18 semanas. Sí le pagan. Sí. Bueno. Sí se los deben de pagar. Le hacen, digamos, por eso digo, digamos que el contrato es de 10 meses. Sí. Yo ingresé, yo no dije nada, digamos, a uno en la papelería le dice que sí está embarazado, entonces uno dice, sí, estoy en estado de gravidez. Lo que les decía, a nosotros no nos pueden decir por estar embarazadas que no puedo tomar un contrato, ¿sí? En este caso, en el de prestaciones de servicios. Al contrario, lo debemos de tomar, lo tomamos, ¿cierto? Digamos que yo como ya tenía 5 meses, 6 meses, digamos unos 4 meses de embarazo, digamos que llevo de contrato laborado 3 o 4 meses, digamos que 4 meses. Entonces yo digo, listo, Sonia se fue. Nosotras nos fuimos, Gina. Nos fuimos, tuvimos el bebé, me pagan las 18 semanas, ¿sí? Esas 18 semanas de licencia de maternidad. Igualmente el padre le hicieron la extensión ahorita también de esa licencia, ¿no? Hace poquito salió una norma, no me la he leído, pero sí ya salió. Igualmente las toman, no todo igual, pero sí ellos ahorita la extendieron. Bueno, y listo, mis 18 semanas y yo vuelvo a terminar mi contrato. Si laboré 4, me hace falta 6. ¿Me hice entender? Así, Sí, señora. Así se está manejando. O sea, hay que tomar el contrato, no porque estamos embarazados. El estar embarazado no significa que estemos enfermas, ¿no? Es así, ¿no? Sí, señora. O sea, Sí, instructora, y entonces, ahora sí permiten que una mujer embarazada entre a una empresa. pues claro, por si no eso es demandable. Lo que pasa es que Bueno, las sí, empresas ahorita, inclusive ya está prohibido que a nosotros nos digan que nos hagan tomar la prueba de embarazo si usted está embarazada o no. Ahorita se prohíbe, claro, porque es un derecho, nos están discriminando. Y se supone que hay unos 4 aquí principios, derechos universales, que es la no discriminación. Entonces, ahorita sí es bueno y es muy chévere porque se tienen en cuenta estos derechos. Entonces, es súper cool. Me parece que es genial. ¿Alguien más tiene otra pregunta con respecto al tema? Pregunten, frescos. Es el momento de preguntar. Instructora, prestación de servicios, ¿qué es exactamente? O sea, que uno trabaje sin ninguna prestación ni nada. Correcto, Chaylin, sí señora. Mira, lo que pasa es que hay diferentes modalidades de contrato. Hay una modalidad donde hablamos del contrato a término fijo, ¿cierto? Término fijo, que es, digamos, Chaylin, vas a trabajar de enero a diciembre, a partir de enero 10
a diciembre 11, ya, término fijo. Hay otros contratos que son indefinidos, que ustedes por lo general cuando uno concursa por carrera en el sector público y ustedes dicen, listo, no hay ningún problema, pues tiene su contrato es indefinido, o sea, usted todos los días se levanta juiciosa, va a trabajar y se devuelve, no tiene que ir a buscar trabajo, ¿sí? Pero esos son concursos por méritos que los ofrece la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y está el de, antes se llamaba el de OPS, Orden de Prestación de Servicio, ya no se llaman así, se llaman contratos de prestación de servicios laborales, así se llama, ¿listo? Esos son más conocidos como la OPS, pero se llaman así, términos, me dijeron un día, yo no sabía, y yo hice la pregunta y me regañaron, entonces me dijeron doctora, y yo, Virgen Santísima, entonces ahora se llama así, porque antes, hace como 15 años, se llamaba, como les estoy diciendo, orden de prestación de servicios. ¿Qué pasa ahí, Chaylin? Cuando, digamos, me dicen, Chaylin, yo voy a hacer, en este caso, Chaylin es la jefe, entonces, si yo voy a ser su empleada, me dice, profesora Sonia, usted tiene un contrato por 6 meses. Le digo, bueno, sí, señora, su mensualidad va a ser de 2 millones de pesos. Yo, bueno, sí, señora, pero usted, señorita, paga su salud, paga su pensión y paga la ARL. Chaylin no me va a pagar nada de prestaciones sociales, es decir, ni cesantías, ni vacaciones, ni dotación, no, nada de eso. Y eso se lo exigen que lo paguen. Por eso le digo que según el tipo de contrato. Ah, ya. Por eso te aclaré. Un contrato a término fijo, entonces ahí sí me pagan todas las prestaciones. Lo de salud y de pensión me hace a mí la retención del 4%, tanto en salud como de pensión, no más. El resto lo paga la empresa. En el indefinido también, pero cuando es por contrato de prestación de servicios laborales, yo pago el total de la salud, que viene siendo el 12.5 mensual, y el total de la pensión, que es el 16% del salario que yo me gano. Igualmente, la ARL, que según la actividad de desempeñar, el primer nivel es del 0,322-23. ¿Listo? Es eso. Entonces, ahí ya no, cuando es por eso, y me dicen, ese contrato tiene ¿cómo se dice? La particularidad que supuestamente no hay un cumplimiento de horario ni de subordinación. Entonces hay una falla en ese contrato, porque de todos modos, a veces uno le dice, usted tiene que ir a trabajar y uno hace el cumplimiento del horario. Yo sé que, digamos, me voy para la oficina a las 8 y salgo a las 6, ¿qué pasa? Ya hay una subordinación. La subordinación, ¿qué es? Que es un mandato. Desarrolle tal actividad. Porque es que la finalidad de este contrato es el desarrollo o la prestación de un servicio. Entonces, la finalidad del contrato de prestación de servicios y es que se está confundiendo muchísimo en la parte laboral, es que este contrato me dice, Chaylin me dice, Sonia, vaya y usted, necesito que usted me ordene todo el archivo y te pago a los 6 meses. En los 6 meses, usted me tiene que entregar el archivo ordenado, cronológicamente. Yo le digo, bueno, sí, señora, y usted no cumple horario. Usted viene, si quiere llegar a mediodía, bueno. Si quiere madrugar, bueno. ¿Sí? Se supone que es así, pero se está confundiendo muchísimo esa parte. ¿Listo? Esa es la diferencia. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Ok, yo muchas tengo, digamos, ¿Sí me escucha? Sí, escucho completamente. Dime, Xiomara, y seguimos con Jimena, Eh, pero tú fue la que me habló. Dale, Xiomara. sí, sí, señora. Pues digamos al respecto de eso. El año pasado yo estaba trabajando así por prestación de servicios y sucede pues que mi jefe me dijo, bueno, yo no le pago pues claramente lo de la seguridad social y demás,
Pero digamos, él sí me exigía demasiado de eso del horario. Me decía, no, por favor, llega a tal hora y eran las 5 de la tarde y yo todavía no salía y pues muchas veces yo tenía que salir corriendo y como que había esa molestia de parte de Sí, él de que porque yo me fui antes de de la hora. supuestamente el horario de la oficina era hasta las 6:30. Imagínate. Sí, de más gente. Entonces, Sí, a mí te tuve un caso así muy similar. ay, Yo sí, les, yo le decía a esa persona, pues que, y es como muy subjetivo, ¿no? Porque decía ella que, dice, no, ella, por ejemplo, ella también era así, por ese tipo de contrato de prestación de servicio, y ella a veces llegaba acá, llegaba y a la casa a las 3 de la mañana, porque trabajando por la cantidad, la carga laboral que tenía, que era bastante fuerte. Y así pasaron los años, así duró como unos 7 años, y yo le decía, pero ahí podemos reclamar, yo le decía, pero entonces eso va como en la buena fe de cada persona y el según las circunstancias, según la situación, porque hay colombianos que nos sometemos a ese tipo de contrato porque lo necesitamos, ¿sí? Para nuestro sostenimiento. Mm, Finalmente, si se pudiera hacer una demanda, sí se podría realizar, ¿cierto? Sí se podría realizar, puesto que digamos, esos derechos que nosotros tenemos, por ejemplo, a las prestaciones sociales, esas tienen vigencia de 3 años, entonces se podría desarrollar. Pero entonces, como ellos dicen, no, no porque la empresa a mí me tendió la mano, sin esa empresa, pues me ha dado para la familia, para el sostenimiento, el de mío y el de mi familia. Entonces es muy subjetivo, ¿sí ves? Es muy subjetivo. Y eso en manos de quién está, de nosotros, del trabajador. ¿Listo? Entonces, ahí sí. Listo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Porque me voy a explicar la actividad. Bueno, no más. Listo. Entonces, vamos a mirar un video chiquito, otro video. Espero que lo estén viendo y ustedes van a analizar con respecto a lo que hemos hablado. Este dura poquitico. ¿Listo? Y vamos a analizar qué pasó acá y qué debemos hacer. My name is Mizo, and I'm the Chief Technical Advisor of the Ship-to-Shore Rights Southeast Feeder Project. I'm standing here today outside of Bangkok in front of a quiet fishing port. The ports are closed due to the COVID pandemic. Thailand is in fact one of the world's largest exporters and producers of fish and fisheries products, as are Vietnam, Indonesia, Philippines, and other countries in the region. 11 million of the world's fishers are from this region, and millions more working, fishing, and processing. No, esperen porque me salió en inglés. Profe, yo sé que ustedes piensan que nosotros somos lo máximo, pero aún no desbloqueó ese nivel. Hasta ahora voy en el Ay, segundo nivel de inglés. no, no sé por qué me salió así y yo lo leí hoy, lo vi ayer, lo vi y me fijé a ver si sale el subtitulados. I'm standing here today outside of Bangkok in front of a quiet fishing port. The ports are closed due to the COVID pandemic. Thailand is in fact one of the world's largest exporters and producers of fish and fisheries products, as are Vietnam, Indonesia, Philippines, and other countries Otra in vez. the region. Otra vez. Ya lo tengo. Ahora sí. Hi, my name is Mizo, and I'm the Chief Technical Advisor of the Ship-to-Shore Rights Southeast Feeder Project. I'm standing here today outside of Bangkok in front of a quiet fishing port. The ports are closed due to the COVID pandemic. Thailand is in fact one of the world's largest exporters and producers of fish and fisheries products, as are Vietnam, Indonesia, Philippines, and other countries in the region. 11 million of the world's fishers are from this region, and millions more working, fishing, and processing. The working fishing is difficult, dangerous, and can be demeaning because of bad working conditions. Many of the workers that are in these sectors are migrant workers who are often vulnerable to human rights and labor rights abuses.
during the pandemic, they have been disproportionately impacted, and some of them have been excluded from public health responses, and others have faced discriminatory treatment. With the support of the European Union, ILO is working with governments, private sector workers, and other stakeholders to improve the working conditions of those in fishing and seafood processing. Our work in Thailand has already led to better regulations and better policies for workers, as well as improved labor practices in the private sector and improved labor inspections. We hope through the project to be able to expand these positive developments to other countries in the region, so that there's a level playing field in the region and that all workers, including migrant workers, are protected. Thank you. Súper chévere. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de ese video? ¿Ven? Simplemente en diferentes partes del mundo podemos ver que somos víctimas de la violación de los derechos, tanto humanos como laborales. ¿Sí se dan cuenta? La discriminación, el no pago de las prestaciones sociales o el de lo mínimo su seguridad social. Damos cuenta que no simplemente es aquí en Colombia, sino que también en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, quería que vieran ese video. Listo. Entonces, final, entonces ya lo vimos. Quiero que miremos ahora sí nuestra guía de aprendizaje. Pero aquí yo les bajé unos links, quiero que ustedes lo vean. Me gustó mucho este link, yo creo que lo están viendo. El segundo, este segundo y el tercero. Este es el video. Les voy a enviar creo que es venga, les digo, sí, creo que es como una revista donde nos habla de los derechos fundamentales del trabajo y de los 4 derechos universales que nosotros, pues, debemos de tener en cuenta para esta sesión. Entonces, por el chat, yo los voy a dejar, listo, pero no, aquí está. Los voy a dejar para que ustedes, si quieren, consulten, miren, ¿cierto? Y puedan desarrollar de una mejor manera la actividad que viene y que está dispuesta en la actividad de aprendizaje. ¿Listo? Nos hablan, la guía de aprendizaje nos dice que para esta actividad, ¿qué debemos de hacer? Está en nuestra guía. Bajamos, ya vamos a llegar. Se acabó la guía y no llegamos. Ay, no, mentira. Aquí está. El de la matemática. Acá, mírenlo. Aquí lo tenemos. Me dice acá, aquí inicia. La competencia, mirenla acá, competencia de ejercicios fundamentales. Acá, actividad de aprendizaje de la competencia, ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo. Nos dice que aquí nos habla sobre estos derechos, los cuales acabamos de ver. Habla de que la actividad se centra en comparar las condiciones de trabajo en el devenir histórico de la humanidad, de acuerdo con la dignidad humana, en el marco de los derechos humanos y fundamentales del trabajo. A su vez, identifican los mecanismos de protección para los ejercicios de la ciudadanía laboral, eso los vamos a ver, aplicando la normatividad a través de la elaboración de documentos relacionados con el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, según la normativa, para evaluar el resultado de la aplicación de los mecanismos de la protección. Fresco que eso los vamos a ver. Suena como enredado, pero no. Entonces dice, a continuación se describe la secuencia de acciones y la correspondiente evidencia que conforma la actividad de aprendizaje. Nos están diciendo que miren que esta es la actividad de aprendizaje. Entonces dice, como se mencionó anteriormente, de acuerdo con la estrategia didáctica de aprendizaje, a través del estudio de casos, se desarrollará por parte del aprendiz un texto argumentativo. ¿Qué van a hacer? Un texto argumentativo. Mírenlo.
Ahí está, es lo que debemos hacer para esta actividad. Y ya les digo, esperen, sobre el trabajo como derecho humano fundamental. En los documentos del programa se encuentra el anexo, ya lo miramos, ya les indico cuál es, donde se describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para la construcción. Entonces, me dice acá, los criterios para hacer la entrega. Tiene que tener un título, ustedes le van a dar un título con lo respecto que hablamos, una tesis, la tesis estamos hablando como el fundamento en que se basan ustedes para argumentar con respecto, digamos, a la no discriminación de los trabajadores. Entonces, ustedes la tienen que fundamentar. Ojo, porque es un texto argumentativo, o sea, tienen que tomar de dónde están sacando esa parte, ¿sí? Porque dice la ley que, por ejemplo, en el Código Sustantivo de Trabajo establece en el artículo 23, no recuerdo en cuál es, nos dice que a todo trabajador que exceda su horario laboral se tendrá que pagar horas extras. Entonces, sí ve que yo estoy diciendo que en el Código Sustantivo tal, a todo trabajo se le pagan las horas extras si las trabaja después de su jornada. Entonces, ahí estamos hablando de una tesis. Una introducción, que esa introducción hablamos como de una síntesis muy pequeña, ¿cierto? Del trabajo, del tema que ustedes van a desarrollar. Le solicitan igualmente 3 argumentos o contraargumentos. Entonces ustedes me dicen que sí, que la discriminación sí es buena, que no es buena, ¿por qué? Y lo argumentan. Y por último tenemos las conclusiones y este trabajo son 2 páginas. Ahora, ahí sí va el Word o en Excel, en Word o en PDF. ¿Listo? En Excel no. Entonces, aquí en la actividad, yo se las envío con Milenita. Es esto lo que nos trae o el resultado de aprendizaje. Entonces, aquí me están dando como el seguimiento, cómo debemos construir nuestro texto argumentativo. No les voy a pedir un trabajo de 30 hojas, no, ni más faltaba. Con 2 hojitas, 3 hojitas que ustedes desarrollen, está bien. Pero eso sí tiene que ser muy clarito y tiene que conservar la ortografía. Aquí, ¿qué me dice? Entonces, estrategia de aprendizaje de texto argumentativo. Aquí nos hablan de la definición. Me están diciendo que este texto argumentativo tiene como objetivo principal dar el sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente. O sea que el escrito debe ser coherente, tiene que ser lógico y tienen que ser justificadas las razones expuestas en él. Y que tiene como propósito persuadir o convencer al lector. Es decir, que ustedes mediante este escrito me van a convencer de la posición que ustedes tengan con respecto al tema que hemos elaborado el día de hoy. ¿Cierto? Listo, es eso. Aquí. Ahora, en el formato, esos son los criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta para armar nuestras 2 hojitas o 3, por mucho. Entonces, dice, formato para elaborar el texto argumentativo. Utilizar el siguiente formato para elaborar el texto. Entonces, ustedes arrancan. Mi texto argumentativo debe tener una estructura, ¿cierto? De argumentativo, o sea, debe de ser una secuencia lógica. La tesis que ya la hablamos, los argumentos, el por qué sí, el por qué no, y las conclusiones. Aquí hablamos de las características del texto. No sé si la alcanzan a ver. Entonces aquí tengo el título, ¿cierto? Y aquí habla. Aquí nos explican cómo es su título, cómo así los autores y productores. El título debe ser claro, corto y preciso. Además debe evidenciar o insinuar la postura del autor. Entonces, listo. O sea, ustedes si se van a apoyar en una postura de un autor que hable sobre los derechos laborales, ahí ustedes lo llaman, ¿sí? Lo llaman. Entonces dice, me gustó que los derechos fundamentales están, que están fundamentados en las diferentes convenios de Filadelfia e igualmente las de los derechos humanos que fueron escritas por tal y tal. ¿Quién lo dijo? Entonces, el autor tal.
¿sí? Si llaman a algún autor para respaldar su argumento. La temática. Ya hablamos, pues ya tenemos la temática, que vamos a hablar sobre los derechos laborales y sobre los principios universales que acabamos de hablar hoy. ¿Listo? Un objetivo, explícitos. Entonces eso, ojo, este texto son dos hojitas que todo va como inmerso, ¿sí? Lo van desarrollando. No es que me van a escribir objetivo, no. Todo teniendo en cuenta, ustedes arrancan con el título Derechos Universales de los Trabajadores, entonces es el título, entonces teniendo en cuenta que los autores no sé qué, si sé más, exponen que no sé qué, entonces sí, ya están hablando de la temática, teniendo en cuenta que el objetivo de estos derechos fundamentales o del tema que ustedes vayan a tomar, que hayan, o que deban, que quieran tomar con respecto a este tema, entonces lo explica, teniendo en cuenta que el objetivo es lo van identificando, lo van hilando. ¿Listo? Aquí la introducción pues ya es la que me va a ubicar al lector, sí me va a contextualizar de qué me van a hablar. Sí, ya tenemos el tema, entonces eso es lo que hace la introducción. La tesis, que pronto aquí hablamos de la introducción, algo general a lo particular. La tesis me dice que es la idea que se quiere defender. Ustedes, ¿por qué toman esa posición? O como ustedes pueden decir, hablar de los sindicatos. Dicen, yo no estoy de acuerdo con la profesora Sonia de que nosotros como trabajadores debemos afiliarnos a un sindicato. ¿Sí? Entonces ustedes la argumentan, ¿sí ven? Mire, es la idea que se quiere defender. Aparece al final de la introducción, cuando ustedes la redactan. Y corresponde a la postura personal del autor, o sea, de ustedes que están escribiendo. Con base en esta se construye, bueno, este video no lo van a hacer, pero es para que ustedes tengan clara que es la tesis, porque vamos a hacer ese texto argumentativo, ¿cierto? Esta se redacta en forma de oración declarativa, afirmando o negando. No es recomendable su formulación a manera de pregunta. O sea, ustedes van afirmando, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿listo? Dentro de la introducción. Pero ojo porque es pequeño el texto. ¿Listo? Los argumentos. Te presenta los argumentos o las razones que apoyan la tesis. Estos deben de redactarse en un orden lógico. Por otra parte, la cantidad de argumentos debe ser suficiente para convencer al espectador y deben estar basados en evidencias o pruebas que lo hagan increíbles. ¿Listo? Y aquí, mire que aquí me citan al autor, si se dan cuenta, y mis conclusiones. Ya pues ya dan las conclusiones, pueden contener una síntesis de las ideas principales del texto y cómo estas apoyan a su posición, que es la tesis. ¿Listo? Una reflexión la pueden hacer al final. De aquí están mis pasos para la hora del texto argumentativo, pero ya lo hablamos en la parte superior que acabamos de hablar. Y la forma de requisitos de presentación de la evidencia. Entonces ahí dice que el texto debe ser argumentativo, debe ser coherente, claro y pertinente. La estructura del texto argumentativo debe presentar lo mínimo 2 hojas. ¿Sí ven? 2 páginas, no más. Me dice que como mínimo, pero no quiero que se me extiendan tanto. Y el texto debe cumplir con la gramática, la ortografía, los signos de puntuación y uso adecuado de las oraciones. ¿Listo? La rúbrica. ¿La rúbrica qué es? Son esos detallitos que debe llevar el texto. Entonces dice que un planteamiento del problema, ¿sí? Porque si ustedes están hablando de la tesis, su posición debe haber una problemática. ¿Por qué me dices que no? Entonces ustedes dicen, no, es que los sindicatos a mí no me gustan porque primero tengo que afiliarme, segundo tengo que pagar, dice que por la asesoría tengo que hacer una cuota, tengo que pagar una cuota para estas afiliaciones. No, pues eso debería de ser público, no sé qué. Entonces ustedes la argumentan, ¿cierto? Ese es mi planteamiento del problema. Aquí hablamos de la presentación de la información de acuerdo al tema. Bueno, se identifican con precisión la tesis, que es la posición de ustedes o de nosotros. Los argumentos son acordes para la tesis, es decir, que todo tiene que ser hilado. Si estamos hablando de los sindicatos, pues igualmente la posición de nosotros tiene que hablar de los sindicatos. Y que estos, pues lógicamente ya los argumentos ya tiene que ser todo conectado, todo tiene que ser claro. ¿Listo? Esta es lo que nos dan.
Las conclusiones deben ser sólidas, ¿sí? Y contundentes frente a la posición que ustedes tomen, las posturas que ustedes tomen, si son positivas, negativas. Recuérdenlo. ¿Ya? ¿Listo? No es más. Realmente no es, son 2 hojitas, es más de manera que ustedes lean. Por favor, miren esos links, los que acabé de enviar por el chat, revísenlos, que sé que ustedes les van a servir. ¿Listo? Les van a servir. ¿Preguntas, mis amores? Profe, No, o sea, profe, claro. o sea, una tesis quiere decir, o sea, como una ley, ¿cierto? No, la tesis es su posición. Ah, bueno, Es gracias. la posición de Gina. Me dices, profesora, mi tesis va dentro de la introducción. Usted me va a decir, por eso le digo, me van a hablar, digamos, de los sindicatos. Entonces usted dice, sí, un sindicato, bueno, arranca con su introducción, ta, 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 ta. Entonces en la tesis, en la parte final de la introducción, entonces usted dice, mi posición no estoy de acuerdo, digamos, realmente no me parece prudente la creación de estas entidades para la defensa de los trabajadores por tal y tal razón. ¿Sí ves? Esa es la tesis. Ah, bueno, sí, señora. Cuando hablamos, Gina, de argumentativos, es decir, por eso les envío ese material, yo lo busqué. Léanlo, ¿cierto? Léanlo. ¿De dónde? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Usted por qué dice que no es bueno crearlo? Entonces dice, el autor tal dice que no. Según Pacheco, tal, dice que los sindicatos, y lo trae a colación 2 o 3 rengloncitos, y usted lo termina de argumentar. ¿Listo? Sí, señora. ¿En qué se basa para decir que no, y si no son importantes la creación de corporaciones o de sindicatos o de fundaciones? ¿Me doy a entender? Sí, sí, señora, ya la entendí. Gracias. Listo, listo. Ojo con la redacción, léanlo. Yo les digo, miren, lean, escriban, bueno, léanselo a sus hijos el texto, si son muy pequeños, léaselo a su parcera, a su parcero, escúchame corazón, mi amor, y el otro si lo entiende, la otra persona, entonces, si lo entienden, está bien. Si no lo entienden, baila. Toca hacer los 2 ajustes. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Listo, profe. ¿Tienen alguna Sí, pregunta? maestra. Esta actividad de cuenta que es Instructora. chiquita y es bien bonita. No sé, estas actividades me parecen bien lindas. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Tienen otra pregunta? Yo sí les tengo una, Señora. Listo, entonces veamos definidos las actividades, ¿cierto? De los 2 primeros resultados. Y tenemos también el desarrollo de actividad del día de hoy. Entonces confirmamos los derechos universales, ¿cierto? Que se deben de tener en cuenta. Y se aclaró las dudas para el desarrollo del texto argumentativo, ¿cierto? Con sus diferentes partes. ¿Listo? ¿Preguntas? Si tienen preguntas lo pueden hacer. Tenemos 3 evidencias. De las 3 evidencias, esta es una de las que hay que presentar, que es el trabajo escrito, ¿sí? ¿Cuál trabajo escrito? Bueno, el trabajo escrito no, ese es como un ensayo, fue lo que entendí. Es un texto argumentativo. Ojo, es Eso, un texto argumentativo. un texto argumentativo y lo de ayer. Hasta ahí vamos. Sí, pero este texto me en cuenta que son 2 hojitas nomás. No lo hacen más. Listo. 2, pero de escrito. No es que me van a decir, profe, pero la portada es una página. No, no señor. Si quieren la parte de arriba me escriben el nombre Jimena Trujillo. ¿Sí? Y escriben el nombre del técnico y listo, y arrancan. ¿Listo? No hay problema. O al final, como quieran. Son 2 hojitas nomás. Y no me lo van a hacer a espacio doble, sino a 1.5, normalito. Arial 12. ¿Listo? Ok, sí, señor. Listo, y lo hacen así. Me gusta que lo hagan aquí a los laditos. O si lo van a hacer con las normas APA, igual, no me la van a dejar a 2, porque es que la APA nos dice que el interlineado vaya a 2. No, déjenmelo a 1.5. Redacten.
Profe, qué pena. Profe, Dígame, Elena, ¿me puede explicar otra vez? No escuché. ¿qué necesitas? ¿Qué parte quieres que te explique? Sobre que uno toca hacerlo a mano o algo así, no sé. No, Luz Elena, simplemente el texto argumentativo son en 2 hojitas, listo, con una excelente redacción. Igualmente la ortografía la debe de tener en cuenta y se me fue. Y por favor, no, el interlineado no vaya a 2, sino a 1.5. Y en Arial 12 preferiblemente para todos. Esas son mis pautas. Gracias, profe. Listo, tranquila. Bueno, chicos, entonces hasta aquí terminamos la sesión. Muchísimas gracias. Yo pensé que me iba a demorar mucho menos. Pensé que nos íbamos a gastar 1 horita nomás. Y listo. Entonces, sí, Jimena, está pendientes de esas actividades. Vayan desarrollándolas juiciosos. Otra cosa. Mañana todavía nos hace falta 2 sesiones de actividades con la de mañana. Entonces, una y la otra semana. Ustedes quieren, ustedes me dicen. ¿Hacemos mañana de una los 2 temas o dejamos mañana solo una actividad para mañana la de matemática, o sea, el tercer resultado y la otra semana el otro? ¿O los desarrollamos mañana los 2? La pregunta es, chicos, nos faltan 2 actividades por desarrollar de matemática. Mañana tenemos matemática. Mañana es viernes. ¿Les explico las 2 actividades mañana o dejamos la próxima de matemática para la próxima semana cuando nos veamos el miércoles? Y la hacemos ahí. Mejor para la próxima. Sí. O mañana de una. Como para la próxima estructura, porque como que uno se embolata con un tema y el otro, ¿no? Sí, profe, así tantos temas a la misma vez. Bueno, listo. Entonces simplemente mañana hablamos de una actividad de matemática. ¿Listo? Chiquita. Y si vemos la oportunidad de hacerla, pues lo hacemos. Y si no, pues no. La dejamos para la próxima semana. ¿Sí? Sí, señor. Listo, sí, Yo señora. lo hacía era porque para que nos unirnos solo una vez. Pero entonces, como ustedes quieran, si la desarrollamos el miércoles que nos vemos con el de la área técnica, lo desarrollamos, lo explicamos ahí, o si quieren mañana, las 2. Mañana, según como nos rinda el tiempo, lo miramos, ¿sí? ¿Les parece? Sí, mejor. Ustedes me dicen. Mañana miramos. Bueno, listo. Chicos, John Alexander, buenas noches. Ahora ya Buenas se acabó la noches, sesión. doctora. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí. Bueno, listo. Mauricio se fue, sí. Listo, mis niños, no los demoro más. Espero que haya quedado claro, les haya gustado hoy las actividades. Y entonces, pues nos vemos mañana. Mañana también nos vemos. Esperamos que no nos demoremos mucho. Bueno, muchas gracias. Y don Mauricio dice que acá estoy. Ah, Mauricio, dije, pero ¿qué se me hizo Mauricio? Yo lo vi, vea. Ah, bueno, listo. Entonces, cualquier cosa, cualquier novedad, me escriben. Nos vemos mañana a las 6:30. ¿Listo? Buenas noches, señor. Bueno, Buenas noches, profe. que descansen, que tengan una bonita noche y que mi Dios Chao, me los profe. bendiga. ¿Listo? Gracias, Cuídense, por profe. Hasta favor. mañana. Nos vemos mañana. Chao. Cuídense. Chao, Mauricio, que descanses. Chao.